Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos ahora aquí listos para continuar nuestras enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy vamos a platicar de un tema, de un testimonio de una persona. Dios siempre ha utilizado cada testimonio de cada persona porque esta es la obra que Dios hace en el corazón de alguien que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo y que ese testimonio habla precisamente de Cristo, habla de esa salvación, habla de esa transformación. Hoy vamos a platicar del testimonio de una mujer llamada Lidia y dicho sea de paso, esta fue la razón por la cual le puse a mi hija ese nombre. Yo siempre buscaba nombres que fueran bíblicos y siempre, pues claro, se tiene que hacer un consenso entre el esposo y la esposa a ver si este nombre les gusta. En este caso nos gustaba a los dos. Lo mismo pasó con mi hija Damaris y lo mismo pasó con mi hijo David. A veces uno quiere poner nombres que sean impactantes. Hay niños que se llaman Armagedón o que se llaman Apocalipsis o cosas por el estilo. Yo creo que no tenemos que llegar a tanto. Basta con que sean nombres que tengan un buen testimonio y que nos sirvan como una herramienta para poderles hablar de Jesús a otros. Pero antes de comenzar vamos a encomendarnos al Señor haciendo una oración. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos esta mañana la hermosa oportunidad que nos das de edificarnos en ti. Señor, sabemos que mucha gente en muchos lugares en el mundo están haciéndolo de esta manera. Queremos pedirte que tú guíes a cada pastor, a cada persona que está predicando tu palabra y a cada persona que está escuchando los mensajes de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien pueda guiar tanto en un caso como en el otro, para edificarnos en ti, para crecer en nuestro conocimiento de ti y para crecer en el anhelo de servirte. Gracias por testimonios como el que ahora vamos a ver y que tú quieres enseñarnos cosas que podemos aplicar también a nuestras vidas el día de hoy. Gracias Dios, te pedimos tu guía por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer en este pasaje de Hechos capítulo 16, vamos a leer de los versículos del 9 al 15 este testimonio. Pero antes de pasar a leerlos, debemos comentar que este era un viaje que estaba haciendo Pablo, su segundo viaje misionero, por estas regiones donde el Espíritu no le permitió ir a ciertas partes de Asia porque tenía planeado llevarlo a Filipos, un área en donde finalmente llegó Pablo a predicar, junto con otras personas que lo acompañaban. En este capítulo se menciona que eran Pablo y Silas los que iban en este viaje misionero, pero también conocieron a un hombre llamado Timoteo. Él era hijo de una mujer judía y un padre griego, y este joven discípulo amaba a Dios y lo había aprendido a través de su madre y de su abuela, de lo cual le nació este deseo de servir al Señor. Y Pablo vio la calidad de su vida, de su testimonio, de su fe, y él quiso que fuera parte de su equipo. Entonces ya eran 3 los que estaban en esta campaña y se añadió uno más. En este pasaje del capítulo 16, haciendo el cambio del pronombre personal, es entonces que nos damos cuenta que se añadió el escritor de esta carta de Hechos, de esta carta que vemos que fue enviada a Teófilo. Y en este punto vemos que ya eran 4 los que estaban en este viaje misionero. Entonces eran Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ellos estaban en este viaje misionero y se encontraron en un lugar donde habían unas mujeres reunidas para orar. Todo se desencadenó en esa pequeña escena. Pensamos que era un lugar donde no había muchos judíos, porque para establecer una sinagoga se requerían de cierta cantidad de familias, si no mal recuerdo 10 familias, y aquí no se llegaba ni siquiera a esa cantidad, por lo cual no tenían una sinagoga, un lugar donde congregarse
a escuchar la palabra de Dios y orar. Entonces lo hacían, como era costumbre en otros lugares, junto al río. Y aquí tenemos una reunión junto al río en el día sábado. Por eso pensamos que también eran personas judías las que se reunían. Y como de costumbre, o en muchas ocasiones llegamos a ver, todas las personas eran mujeres. No significa que solamente las mujeres necesiten escuchar el mensaje. Los hombres necesitan escuchar el mensaje. Solo que en muchas ocasiones las mujeres son más conscientes de la eternidad de las almas, de la eternidad de las personas. Y a veces más preocupadas por el bienestar de su familia, que las lleva a tener esta sensibilidad. Pero como decía en un principio, no significa que solo las mujeres necesiten escuchar el mensaje, también los hombres. Pero también a través de muchas mujeres piadosas han venido muchos hombres a los pies de Cristo. Basta que recordemos lo que dice en 1 de Pedro 3:1, en donde dice: ahora vosotras mujeres también estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sí, efectivamente, muchos hombres han venido a los pies de Cristo al ver el cambio en el comportamiento de la vida de sus esposas. Y cuando una persona se convierte a Cristo y empieza a vivir en obediencia, conforme a las normas que Dios nos dejó en su palabra, nunca es algo que tenemos que hacer en nuestras fuerzas, somos incapaces para lograrlo. Es algo que siempre tenemos que pedir a Dios que lo obre en nosotros por medio del Espíritu que nos habita desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Y poco a poco empezamos a ver ese poder de Dios transformando nuestros corazones para dejar de hacer nuestra voluntad, que esa fue la decisión que tomamos cuando nos arrepentimos para poder llegar a la salvación, y empezar a hacer la voluntad del Señor. En este deseo le pedimos a Dios que obre esos cambios y Él va obrando verdaderas maravillas. Así es que vamos a dar lectura a este pasaje de Hechos, capítulo 16, de los versículos 9 al 15, y dice lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos en rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hallamos, hallamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pues esta fue la situación que se dio en ese momento, en donde Pablo, que tenía siempre la disposición de compartir la palabra de Dios, porque había comprendido que este era el sentido de la vida, aprovechaba cada oportunidad. Si hay algo que tenemos que aprender nosotros de la vida de este hombre piadoso, de este gigante del Evangelio, de la Biblia, nosotros debemos aprender esta actitud, aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para compartir el mensaje de salvación. Esa es la razón por la que nos ha dejado el Señor con vida. Pablo lo aprovechó muy bien y, como en otras ocasiones, aquí se encontraba con estas mujeres en una reunión de oración junto al río. Todas ellas eran mujeres y entonces ellos, como tenían el deseo de ministrar el Evangelio, lo ministraron precisamente a estas mujeres judías y a una gentil, Lidia.
Lidia era gentil. ¿Y por qué se encontraba ahí esta mujer? Hay quienes piensan que era la que guiaba esta oración, tenía una influencia muy grande, era una mujer que era de negocios y era de un carácter fuerte y que ella pues tenía todas las facultades para poder dirigir esa oración. Bueno, de esto no hay seguridad, pero aunque así fuera, necesitamos ver que Lidia había encontrado el verdadero sentido de la vida. Ella encontró una verdadera satisfacción. Y vemos que en este versículo 14 se nos dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Bien, pues vemos ahí a esta mujer de negocios. Lidia era una mujer de negocios. Muchos piensan que la mujer no está capacitada para trabajar. Bueno, en la Biblia vemos que las mujeres piadosas también no solo trabajan en su hogar, sino que son de un gran apoyo para la situación financiera de su propia familia. Esta era una mujer que vendía era vendedora de púrpura, que eran unas telas que tenían un alto precio en aquella época. Esta mujer era una vendedora de púrpura del área de Asia. Y recordemos que, según leímos en estos versículos, a Pablo le fue impedido por el Espíritu ir a predicar el Evangelio a esa región. Y Dios tuvo que traer a esta mujer desde Asia, desde Tiatira, y llevarla hasta donde estaba Pablo, y fue con el propósito de que ella escuchara el mensaje de salvación. Es sorprendente el hecho de ver cómo Dios sabe todas las cosas, conoce todo, conoce nuestros más íntimos pensamientos, y Él atiende a esa necesidad de nuestra salvación cuando nosotros clamamos a Él. Esta mujer tuvo que llegar a Filipo y entonces escuchar lo que Pablo decía. Ella había acudido a esta reunión porque ella tenía el deseo de adorar a Dios. Todavía no se convertía, pero ella estaba buscando a Dios. Dios es el que se encarga de buscarnos a nosotros y quebrantar nuestra necedad y quebrantar nuestra vacuidad o vacío. Esta mujer estaba cansada seguramente de tanta idolatría y de tanto vacío. Y a veces pensamos que solamente hay un tipo de idolatría. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa es idolatría. Claro, también son ídolos aquellos que se hacían en esa época y que habían muchas religiones que lo frecuentaban. En la actualidad sigue habiendo muchos lugares así, en donde eran ídolos mudos, eran estatuas donde, como dice la Escritura, en el Salmo, en varios salmos, creo que el 139, no estoy seguro si es ese o es otro, en donde dice que estos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, tienen pies, no caminan, manos, no tocan, etcétera, etcétera. Tienen que ser llevados porque si no, no pueden andar. Tienen que estar bien clavados a alguna plataforma. Están hechos adornados de plata y de oro, pero no tienen vida. Ahí en Jeremías, el capítulo 10, Dios dice, no tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Bueno, eso es muy cierto. Y a nadie llena el corazón el poder depender de ídolos así. Pero no es solo lo único que puede estar como ídolo en el corazón de una persona. En muchas ocasiones puede ser el trabajo. Personas que su Dios es el trabajo, que de sol a sol se la pasan en el trabajo, y Dios está hecho a un lado y su familia también. Ese es su ídolo. O puede ser tu deporte favorito, que no te pierdes un partido de tenis o un partido de fútbol o de cualquiera que sea tu afición,
o deporte favorito y son capaces de hacer cualquier cosa para estar en ese tiempo, aunque se atraviese su compromiso con Dios o alguna reunión familiar. Ese es su ídolo. O puede ser cualquier otra cosa, tu vehículo, o en el caso de las mujeres, su casa, su hogar, o los hijos. ¿Qué es lo más importante que debe ocupar el lugar principal en tu corazón? Cuando vemos la historia de la humanidad, cuando Dios creó al hombre, ¿con quién tenía comunión el hombre? Con Dios. Esa fue su primera comunión y esa es la más importante que debe cultivar. Después Dios hizo a Eva, su ayuda idónea, y su primera comunión era con Dios y después con su esposa. Y es así como funciona el matrimonio. Después vinieron los hijos. Primero Dios, luego la esposa, luego los hijos. Luego tuvieron que salir a trabajar en el campo. Primero Dios, luego la esposa, luego los hijos, luego el trabajo. Después hubo más personas y ya vienen los amigos y ya vienen otras cosas. Pero cuidando estas prioridades, encontramos que cuando verdaderamente buscas a Dios, Dios te hace ver entonces lo vacío de esta idolatría y lo vacío de una vida sin Él. Cuando vemos nosotros al Señor Jesucristo clavado en la cruz, nos damos cuenta de la importancia que debe tener en nuestra vida, que la tuvo para Dios, nuestra salvación, el lugar donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Y tarde o temprano, de una u otra forma, Dios busca mostrarnos esta importancia. Es lo más importante de la vida. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para decidir dónde vas a pasar la eternidad. Míralo en la cruz. ¿Tú crees que hay otra razón para la cual tú viniste a este mundo? Míralo en la cruz. ¿Tú crees que lo más importante es que seas un gran profesionista? ¿O un gran deportista? ¿O un gran artista? Míralo en la cruz. Lo más importante es que tú tengas relación con Dios, que arregles esta relación con Dios que está rota por nuestra vida de pecado. Y no puede ser restaurada a menos que te arrepientas, que le rindas tu voluntad a Cristo y Él aplique la sangre de su Hijo en tu favor para limpiarte de todos tus pecados. Y entonces, quitado el estorbo, Él puede entrar a morar, a reinar en tu corazón, en tu vida. Eso es lo más importante que debemos buscar. Esta mujer había ido a esa reunión para adorar a Dios. Había un corazón genuino que ahora estaba buscando esa relación con Dios. No lo había encontrado en las religiones que había en su época. No lo había encontrado el sentido de la vida a través de trabajar y trabajar y trabajar. Porque llega un momento en donde nos damos cuenta que todo llega a caer en una trivialidad, en una costumbre, y cada día es igual. Te paras, trabajas, comes, te duermes y así cada día. Vienes, creces, te reproduces, mueres y así cada generación. Y no encontramos sentido en esto. Y ella no había encontrado sentido en nada de eso. Pero entonces ella empezó a buscar a Dios y lo buscó de todo corazón. En esto nos recuerda a un versículo que se encuentra en Jeremías. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, vamos a dar lectura a esto. Dice lo siguiente: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así sucede cuando nosotros encontramos a Dios, pero no porque nosotros realmente tomemos la iniciativa para buscarlo. Encontramos que Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es Dios quien nos busca de una u otra forma, a veces a través de alguna tragedia de salud, a veces alguna tragedia económica, pero Dios busca al hombre para que el hombre voltee hacia Dios. Por eso yo les comento que no tengo ninguna duda
de que Dios haya permitido esta pandemia con ese propósito, porque los propósitos de Dios siempre son eternos. Y Él busca que aquellos que aún no lo conocen, volteen a Dios, busquen al Señor, pero que lo busquen de todo corazón. Y aquellos que servimos al Señor, busquemos arreglar nuestras vidas y servirle. Si nos hemos intoxicado ya con las contaminaciones de este mundo, que voltemos a Dios y arreglemos esto para que nuestra vida tenga el propósito adecuado, que es el que realmente satisface el corazón, nuestro servicio a Dios. Y entonces esta mujer buscó al Señor con todo su corazón. Yo recuerdo en mi vida que yo no buscaba a Dios. Dios me buscaba a mí. En varias ocasiones me hablaron del Evangelio y yo rechacé, porque yo estaba determinado a seguir viviendo en mi vida de pecado. Recuerdo que en una ocasión me hablaron con toda claridad. Yo iba manejando a una diligencia junto con una señora ya grande. Bueno, en ese tiempo yo estaba joven, alrededor de 24 años, y me habló claramente, me expuso de una manera muy sencilla y clara el mensaje de salvación. Y yo, como no tenía otra cosa más que manejar y escucharla, escuché el mensaje. Cuando la persona me hace la invitación para rendir mi voluntad a Cristo, yo le dije, mira, ahorita no. Yo sé que eso es lo que necesito, pero hay muchas cosas que no quiero abandonar. Claro, era mi vida de pecado la que no quería abandonar. Entonces le dije, pero más adelante yo creo que voy a tomar esto en serio y más adelante voy a hacer eso que me acabas de indicar. Y para mí el más adelante significaba quizá 5 minutos antes de morir si fuera posible. Esa era mi manera de pensar. Pero la de Dios era otra. Tuvo que quebrantar mi corazón, estando en esa lucha que estaba por morirme ahogado. Entonces yo me di cuenta que el resultado de mi vida traía una balanza completamente en mi contra. Yo sabía que me iba a ir al infierno y no había nadie que me lo dijera. Pero ahí estaba mi conciencia puesta por parte de Dios que me lo indicaba con toda claridad. En ese momento yo le pedí a Dios que me diera otra oportunidad. En su misericordia me la dio, salí de esa crisis y empecé a buscar a Dios. Pero no fue mi intención desde un principio, no. Después de que Dios me buscó y reaccioné a eso, empecé a buscar a Dios y lo empecé a buscar con todo mi corazón. Y aquí dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando uno lo busca así, lo encuentra. ¿Hay algo que te está impidiendo buscar al Señor de esta manera? Quizá hay algún vicio que tú no quieres abandonar y temes tener que dejarlo para venir a Cristo y no quieres hacerlo hasta estar completamente harto ya de ese vicio. ¿Hay algún pecado, alguna relación inmoral que tú no quieres abandonar? Piénsalo muy bien. Piensa muy bien que ese vicio es temporal, que esa relación inmoral no dura eternamente. Tu salvación sí, o tu condenación. Y Dios nos habla de un cielo o de un infierno. Y aquí decides dónde lo quieres pasar. Y el infierno, Cristo habló del infierno más que cualquier otra persona en las Escrituras. Y precisamente Él padeció lo que padeció porque quería librarnos de ese infierno eterno. ¿No se te hace que no vale la pena eso temporal que no quieres abandonar? ¿No vale la pena cuando ves que por aferrarte a eso vas a ir a un infierno eterno? Nadie puede ya salir de ahí. Es una condición eterna. Lo mismo si te arrepientes y aceptas su salvación. El cielo también es una condición eterna. Y nadie saldrá ya más de ahí en un gozo perpetuo. Esta mujer, ella vio esa vaciedad. Nada llena la vida en este mundo. Nada. Todo se acaba. Dinero, placeres, lujos, todo se acaba.
y todo aquí se queda. Ella estaba cansada de ese estilo de vida y por eso buscó al Señor con todo su corazón y lo halló. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios en esa reunión abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje de Pablo. Pablo les expuso lo que tenemos escrito. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas son palabras que encontramos en Hechos. Estos son el mensaje de la Escritura que habla acerca de ese arrepentimiento. Sino que anuncié primeramente en los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fue Pablo quien dio ese testimonio cuando estaba con Agripa. Y así podemos encontrar versículos como estos que nos mueven a reaccionar y a cambiar de dirección. Y encontramos versículos que nos dicen: de este dan testimonio todos los profetas, refiriéndonos a Cristo, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está a tu alcance el perdón de pecados, pero tienes que obrar como ella, abrir tu corazón. Abrir tu corazón al mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Abrir tu corazón al mensaje del Evangelio. Abrir tu corazón al mensaje de Cristo para darte la salvación. Porque en esta vida nada satisface. Y ahí en ese momento Lidia encontró plena satisfacción. Pero también Lidia encontró algo muy importante. Encontró una verdadera salvación. Leamos el versículo 15 de este pasaje. Dice lo siguiente: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, la evidencia que tenemos en este versículo para decir que ella encontró una verdadera salvación es que ella quiso ser bautizada. Nosotros vemos que el bautizo es un ritual que el Señor instituyó, el Señor Jesucristo. Cuando leemos en el capítulo 28, en el libro de Mateo, del 18 al 20, Él nos dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Bien, pues entonces esto es algo que debemos hacer. Nosotros no vivimos en un lugar cerca del río, no vivimos en un lugar cerca del mar. Lo que podemos tener más cerca es algún hogar que tenga alguna piscina y podemos hacerlo así. Hay lugares en donde se predica en algunas instalaciones, en donde ya en esas instalaciones tienen su área donde hacen los bautizos. Bien, pues en algunos lugares lo hacen de inmediato. Cuando la persona se convierte, los bautizan de inmediato. Eso es correcto. Pero también si no tienes cerca algún lugar donde lo puedas hacer, no hay ningún problema si te tienes que esperar para hacerlo. En algunas ocasiones se trata de que primero la persona sea consciente de lo que significó esa salvación. Se espera ver cierto fruto del Espíritu en esa vida para poder estar más o menos seguros de que la persona fue genuina en su conversión y entonces puede procederse al bautismo. Pero cualquiera que sea el caso, yo creo que lo importante es entender que Dios quiere que seamos bautizados porque a través de esto damos una fe de manera pública. O sea, se reúnen otras personas y ven esta acción, ven este ritual del bautismo donde el creyente es sumergido en agua y a la luz de lo que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos del 3 al 9,
encontramos que uno decide morir a sí mismo y lo representa simbólicamente al sumergirse en agua. Has decidido morir a tu carne para empezar una nueva vida. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice en este pasaje que les acabo de citar, de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 6. En este pasaje entonces vemos que Lidia entendió el mensaje y pidió que fuera bautizada, y su familia también. ¿Por qué? ¿Porque querían imitarla a ella? Aquí nos dice que su familia también fue bautizada, y esto implica que también la familia de ella creyó. Esto nos hace pensar que quizá ella, después de esa reunión, fue a compartir el evangelio a su familia. No sabemos si había alguno más de su familia en esa reunión, pero como quiera que sea, el efecto que hay en una persona que se convierte de una manera correcta al mensaje de salvación en Cristo Jesús, es el que queremos compartir esta bendición con todo el mundo. Yo recuerdo que después de estar buscando a Dios, cuando ya había pasado esto que les comenté en un principio, yo andaba que no cabía en ningún lugar. Yo decía, he encontrado el sentido de la vida. He encontrado el propósito por el cual Dios me permitió vivir. He encontrado el propósito por el cual vivimos en este planeta. Y yo quiero que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo sepa. Y con gran gozo buscaba compartir el mensaje de salvación con otros. Desgraciadamente me topaba en muchos casos con el orgullo que impedía que las personas quisieran dar ese paso. Pero comprendí que entonces era también el trabajo de Dios en cada corazón. Y entonces, orando y orando, he esperado en Dios que obre en los corazones de aquellas personas que amo, de aquellas personas que están cerca de mí y de aquellas personas con las que me topo en algunas circunstancias en la calle. Esto buscamos hacer como hijos de Dios, porque nos gozamos en haber entendido el sentido de la vida. Ahora para Lidia ya tenía un verdadero sentido la vida, pero ahora había encontrado la verdadera salvación, expuesta por el mismo Pablo, y en ese gozo de haber sido salvada, ella quiso llegar a su hogar a compartirlo con su familia, como le pasó a aquel carcelero de Filipos. Después de haber encerrado a Pablo y a Silas en el cepo, en la parte más segura de la cárcel, después de que ellos cantando alababan a Dios y vino un terremoto y se abrieron las puertas, pensó que se habían escapado los presos. Pablo le gritó y le dijo que no se hiciera ningún daño porque nadie había escapado. Entonces corrió a los pies de Pablo y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvado? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque al llegar el evangelio a él iba a compartirlo con su familia. Pero no fue así, sino que él inmediatamente lo llevó a su casa para lavarles las heridas y escucharon el evangelio él y su familia. Y se convirtieron al Señor. Este fue el gozo que tuvo Lidia, que inundaba su vida, que no se lo podía quedar para ella sola, que no se lo podía contener, tenía que desbordarlo hacia las personas que más amaba y en esa dirección hacia los demás. Y eso fue lo que hizo compartiendo el mensaje a su familia. Su familia también creyó. Y entonces ella se bautizó dando un testimonio de Cristo de manera pública. Ahora le pertenezco. Ahora estoy dispuesta a vivir una nueva vida en el poder de Dios. Y empezó a dar testimonio público de su fe en Cristo. Y ella influyó a través de esa fe auténtica en el evangelio para los que la rodearon y que también creyeron. En los que ella pudo compartirles, influyó al ver los demás el comportamiento que había sido transformado de esta mujer y el gozo que se veía en su rostro. Un corazón contento tiene un rostro hermoseado. Y ella estaba gozosa de haber escuchado la verdad de Dios acerca de su salvación. Es un gozo indescriptible.
saber que las cuentas ya están arregladas con Dios, saber que ahora cuento con la bendición de Dios para transformar mi vida y para mi servicio a Él. Ella se gozó en esto y ella entonces buscó que otros lo conocieran. Evidentemente, un cierto número de personas recibieron a Cristo a través de su vida. Cuando nos vamos al versículo 40 podemos ver evidencia de esto. Vamos a leer el versículo 40. Dice lo siguiente. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, en este caso, después de esta escena que se nos menciona de Pablo con estas mujeres y Lidia que se convierte, ellos continuaron predicando el evangelio. Se les juntó una mujer que tenía un espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo estaba diciendo en todo momento: estos son hombres que os anuncian el mensaje de salvación, y desagradando a Pablo le dijo al espíritu que se fuera de ella, y el espíritu se fue en esa misma hora. Pero esta ganancia que les daba a sus amos ya se había salido, y entonces los amos fueron a las autoridades y echaron manos de ellos para meterlos a prisión. Después de que es salvado la persona que lo tenía resguardando en la prisión, como les comenté hace un momento, salieron de la cárcel y él les dice: ya están en libertad, pueden irse. Pablo dijo: no, después de ser ciudadanos romanos, nos azotaron sin hacernos un juicio y nos echan así. No, de cierto que vengan esas autoridades y nos acompañen a salir fuera. Y así lo hicieron. Cuando ellos salieron, finalmente se encontraron con que Lidia los recibió. Y algo que es importante aquí dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Evidentemente ya eran varios los que se habían convertido a Cristo. Y muchos, con este poder y este gozo que habían aceptado a Cristo, se habían convertido en esos momentos al Señor. Entonces vemos que esta mujer, con un testimonio así, pudo llevar a cabo un trabajo para la gloria de Dios. Un buen testimonio es muy importante y es clave para que otros sean evangelizados. ¿De qué serviría si yo llegara con alguna persona y le hablara acerca de Jesucristo y de su necesidad de convertirse a Él? Si luego le dijera: mira, solo hay algo que no he podido dejar. No sé por qué tengo la adicción de cambiar de mujer una vez a la semana. Eso es lo único que me falta abandonar, pero por todo lo demás ya Cristo lo ha quitado, ¿eh? Ya soy un hombre nuevo. ¿Tú crees que sería una persona confiable? ¿Tú crees que mi mensaje del Evangelio convencería a otros? Yo estoy seguro que no. Los convencería de todo lo contrario, porque así no es Cristo. Cuando Cristo salva, convierte a la persona de manera integral en todas las áreas de su vida: familiar, finanzas, amistades, negocios, etc. Todo lo transforma y lo hace de tal manera que cada una de estas áreas glorifiquen a Dios por esa transformación, que ya no busca sacar ventaja de los demás, aprovecharse de los demás, engañar a los demás, estafar a los demás, etc., sino al contrario, busco amar a los demás, y en ese amor cambian todas estas relaciones y acciones, pero son obradas por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo no iba a estar gozosa esta mujer? Gozosa de esa transformación que el Señor trajo a su vida. ¿Y por qué quiso que otros lo supieran? ¿Por qué no se quedó ella sola y siguió a Cristo? Por sí misma, nada más, ella sola. Ella quería que otros lo supieran porque había hallado lo más valioso de la vida. Y como les decía en un principio, así es. Lo más valioso que puedes tener en esta vida es tu salvación en Cristo Jesús.
la convicción de que ahora eres una nueva criatura porque aceptaste y creíste en el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Y estas son las nuevas noticias que todo mundo necesita conocer. Tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, tus familiares, tus hijos, tu cónyuge. Todo mundo necesita conocer esta maravillosa verdad, estas maravillosas buenas nuevas, buenas noticias. Porque esto es lo más importante que hay en esta vida. Lo más importante. Búscale como le busques. No vas a encontrar nada más importante para la vida que esto. Finalmente también, Lidia fue una mujer que encontró la más grande bendición, el verdadero gozo. Repetimos este versículo 15. Dice lo siguiente: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella les rogó que se quedaran. Bueno, ¿por qué decimos que la más grande bendición fue el gozo en su vida? Porque su gozo la llevó a ser hospedadora. Ahora ella quería tener a estas personas con ella, cerca de ella. Ya no sentía afinidad con todos aquellos que vivían en esa idolatría y en esa vacuidad, en ese vacío. Ya las conversaciones que llenaban su corazón ya no eran las de antes. Ya ahora quería escuchar lo nuevo que era su vida en Cristo. Es como cuando yo me convertí, ya habían cosas que no encajaban. Ya no tenía ninguna intención de prender el radio y escuchar a alguien que cantara con el corazón destrozado. Esas eran las vacuidades en las que vivía. Ahora quería escuchar lo que hablaba de esta nueva transformación, lo que alimentaba este gozo que ahora tenía en Cristo. Yo tengo un hogar más allá del sol. Canciones como estas que alimentaban mi comunión con Dios. Deseaba pasar tiempo con Él, leyendo su palabra. Este es un efecto natural. No es algo que yo voy a hacer o a tratar de hacer para impresionar a otros o para darles a entender a otros que ahora soy una nueva persona. Tampoco estoy tratando con esto de llenar un requisito más para poderme ganar la salvación. No, la salvación es por gracia y por fe. Pero el resultado natural es esto. Empiezo a buscar llenarme de la palabra y de todo aquello que me habla acerca de Dios. Entonces ella en su gozo se convirtió en una mujer hospedadora. Entrad en mi casa, les dijo, les rogaba que entraran en su casa. Invitó a Pablo, invitó a los que con él estaban, a los demás, porque se gozaba en esa relación. Quería que estuvieran con ella. Quería que estuvieran presentes ahí. Dios había transformado el corazón de esta mujer. Y no le importó que fueran muchos. No. Ahora ella estaba invitándolos para que se quedaran el tiempo que fuera. Y si había más tiempo, mejor. Que se quedaran todo el tiempo ahí. Les insistió que aceptaran su invitación porque ella ahora amaba la comunión con otros creyentes. Sabemos que hay un mundo al cual le tenemos que predicar, ¿sí? No voy a pasar comunión con ellos porque ahora esa vida vacía no la busco porque ya no me llena. Nunca me llenó. Ya no me satisface. Nunca lo hizo. Ahora busco ese tiempo de comunión con Dios. Y entonces empezamos a llenarnos de su palabra y
y empezamos a llenarnos y a rodearnos con palabras, con personas que buscan también lo mismo. Y entonces vemos el fruto de esto, pero también en ese tiempo de comunión podemos compartir las bendiciones y los retos que enfrentamos en la vida. En nuestro conocimiento de Cristo, ahí nos podemos platicar y en algunas ocasiones solucionar algunas dudas que tenemos de nuestra lectura. En estos momentos también podemos gozarnos en compartir de las oportunidades que hemos tenido para transmitir el Evangelio a otras personas. Quizá algunos tropiezos que tuvimos en compartir el Evangelio. En esas reuniones, en ocasiones, llegamos a decir, mira, me dijo esta pregunta la persona y no supe qué contestar, y entonces entre los demás pues comenta, mira, yo hubiera contestado esto, o mira, aquí en la Biblia tenemos este versículo, y así vamos creciendo en nuestro conocimiento del Señor, pero con un pleno gozo en el corazón. Esa es la más grande bendición. Es un gozo que no es igual a decir felicidad, porque esta es una felicidad desbordante. Esta es una alegría constante. No es algo que se acaba, o que es por un momento, o por un momento de euforia. No, es algo permanente. Y te gozas día con día en la transformación que va obrando en tu vida. Esto nos recuerda a lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos gozamos con nuestra conversión, nos gozamos con nuestro servicio al Señor, y ella se gozaba en el Señor. Quería pasar tiempo con el Señor. Vemos que el corazón de Pablo era compartir el Evangelio a todas las naciones. Y él se abocó a hacerlo de una manera como pocas veces lo hemos podido llegar a escuchar. Lidia fue la primer convertida de la región de Europa. El mensaje del Evangelio llegó a Asia y a Europa en esos momentos. Pablo estaba compartiendo en Filipos, pero Dios había traído de Asia, de Tiatira, a esta mujer. Y en ese momento escucharon el Evangelio de estas dos regiones donde se empezó a compartir también el Evangelio. Cuando escuchamos nosotros en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, tenemos el mensaje a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tiatira es una de estas iglesias donde el impacto del Evangelio penetró. Había una iglesia ahí. Tuvo un mensaje, pero no nos podemos, por cuestiones de tiempo, desviar en este tema. Pero es muy probable que Lidia haya sido una gran influencia para la conversión de estas personas en esa iglesia. Ella tenía ese gozo de compartir el Evangelio. Dios ya había trabajado desde antes en ella. ¿De qué manera lo hizo? No lo sabemos. Por eso, cuando tú ores por la salvación de alguien que tú amas, ten en cuenta que otros oraron por ti y Dios escuchó sus oraciones a través de tu conversión. Yo sé de algunas personas, por la reacción que vi en sus vidas, que oraron por mí. En alguna ocasión me invitaron a ir a una iglesia, un amigo y yo teníamos unas novias que eran hermanas y fuimos a esta iglesia invitadas por la abuelita de una de ellas. Y no le digo que era mi esposa y mi cuñada, ¿verdad? Bueno, el caso es que nos invita la abuelita y fuimos a esa iglesia. Y al salir de esa iglesia, una ancianita se me acercó y me toma de la mano. Y me dice, güerito, yo voy a orar por usted, yo voy a orar por su salvación. Y me apretó tanto la mano y me sentí en esa situación tanto embarazosa que yo decía, está bien, le autorizo que ore, pero ya suélteme la mano.
Otra persona que oró por mí fue la que me habló cuando yo estaba manejando y que rechacé, porque trabajábamos en el mismo banco. Cuando yo me convertí, yo llevaba mi Biblia bajo el brazo a todo lugar para aprovechar cualquier momento para poder leer la palabra o para poder compartir de ella. Cuando entro a una oficina y ella iba saliendo de esa oficina y me ve con mi Biblia bajo el brazo, me ve y voltea a ver la Biblia. Y me dice, Memo, no lo puedo creer. Y le digo, sí, ya Dios alcanzó mi alma. Tienes que platicarme de esto. Y tuvimos una reunión donde compartimos de este gozo. Así es. Dios, a través de la oración de otras personas, va trabajando en tu vida hasta que llegue el momento en donde tú volteas a Él. Dios ha estado hablándote de su salvación desde hace tiempo atrás. Piensa cuántas veces te han estado hablando. Piensa cuántas veces has estado escuchando este mensaje. Hay lugares donde se escucha más que otros. Aquí en Guatemala, tú puedes escuchar el mensaje de salvación por la radio, la televisión. Y hay muchísimas estaciones de radio que hablan constantemente de esto. Compañeros de trabajo quizá, de la escuela, familiares, que te han estado llamando, invitándote a aceptar la salvación en Cristo y has rechazado. Quizá Dios te está hablando nuevamente hoy para que escuches su palabra. Tal vez esa es la razón por la que estás escuchando este mensaje. Abre tu corazón a Dios y recibe el mensaje de Jesucristo. Ríndele tu voluntad a Él. Y Él te puede usar de maneras que nunca imaginaste. Como le pasó a una persona, comentaba que tenía el anhelo de compartir el Evangelio a las ciudades más distantes. Y en una ocasión era tanto su afán que llegó a soñar una conversación que tuvo con Dios. Y dice que soñaba en esa conversación que el Señor le decía, para ya de rogarme que te envíe a otras regiones. Le dice, a ver, dime de dónde eres, ¿dónde naciste? En Alemania, Señor. ¿Y en dónde vives ahora? En América, Señor. ¿Y a quién tienes de vecino en el piso de arriba? A un sueco. Y en el piso de más arriba, creo que hay una familia de italianos. Y en el piso de abajo, una familia de suizos. ¿Quién vive en la casa de enfrente? Una familia de chinos. Y le dice, ¿te das cuenta que ahí tienes tu campo misionero para alcanzar chinos, italianos, suecos, suizos? ¿Tú quieres que te envíe a lugares distantes por amor a los pecadores, cuando los que tienes tan cerca has mostrado tan poco amor por ellos al no hablarles de mi hijo? Esto le hizo reaccionar. Así es. Nuestro campo misionero lo tenemos cerca de nosotros. Y de ahí se puede ir expandiendo a otros y a otros lugares y a otras regiones. Es el poder de Dios quien lleva a cabo el propósito de salvación. Él dio su vida por nosotros. Él empieza esta obra y la termina, tal como lo leemos en Apocalipsis. Y así lo hace en cada vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice en Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando nos encontremos con Él, cuando será la culminación perfecta y completa de su obra que se inició en el momento de tu salvación. Aprendamos entonces acerca de Lidia, que no vamos a encontrar nunca en este mundo una verdadera satisfacción.
La verdadera satisfacción se encuentra en una vida de servicio a Dios. Aprendamos también de ella que hay muchos lugares donde se predica un falso evangelio, pero tu corazón sabe cuando te han predicado el correcto evangelio, como ella lo supo. Ella había encontrado la verdadera salvación y por ella dio su vida. Pero también ella encontró la más grande bendición, que es el gozo de vivir en comunión con el Señor. Una felicidad indescriptible, continua, permanente y eterna. Que tú tengas también este deseo es mi oración al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque a través de pasajes como estos, hablas a nuestros corazones para hacernos ver lo fútil de esta vida, lo vacía que es, con todos los objetivos que el mundo quiere tratar de llenar nuestros corazones, sin embargo, nada los puede llenar más que tú. Permítenos aprender del testimonio de Lidia, que nada satisface realmente el corazón hasta que te podemos conocer a ti, Señor. Que la verdadera salvación la encontramos en tu palabra y es con una voluntad rendida a ti. A través de la sangre de Cristo tú perdonas nuestros pecados y entras a morar a nuestros corazones y nos transformas y cambias los propósitos y objetivos de la vida que antes teníamos por los tuyos, Señor, que tienen realmente un impacto eterno. Y guíanos a vivir en esa comunión contigo de tal forma que el gozo de nuestras vidas sea cada vez más grande y pueda impactar a otros para atraerlos a tus pies. Gracias, Dios, por esta bendición, que así como el testimonio de Lidia, nosotros también podamos ser testimonios a otros, salvar a otros, servir a otros. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les deseo que tengan un excelente domingo. No olviden, ya una vez que fuimos salvados por Dios, crecemos en nuestra comunión con Él, leyendo día con día su palabra. No es difícil. Tú puedes leer 3 capítulos diarios y 5 el domingo y en un año ya la leíste toda. Es cuestión de carácter. Haz el propósito de leer la palabra cada día y después de leer, platica con Dios. Abre tu corazón y crecerás en esa comunión que te llevará a que tu gozo sea cada día mayor. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.